Alexis Ortiz en el canal venezolano. Días y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos en Actualidad con Alexis Ortiz. Hoy vamos a tener seguramente una conversación sumamente grata. Este es un caballero, poeta cubano, norteamericano, que está presentando en la Book Fair, en la Feria del Libro de Miami, un nuevo poemario, se llama El Parlachín Extraviado. Y Orlando González Esteban no es precisamente un parlechín extraviado, sino un hombre que tiene un manejo envidiable del idioma y lo habla con mucha gracia, con mucho salero y con mucho tronío. Por eso yo lo admiro y lo quiero tanto, a pesar de que estamos iniciando la amistad. Orlando González Esteban es un creador. Y entonces en estos días estaba viendo, Orlando, bienvenido. Buenos días. Gracias, Alexis, por permitirme pasar un rato contigo y con las personas que te siguen. Es un Gracias. placer. Es un placer siempre encontrarte y conversar contigo. Bueno, ese es un placer que yo tengo. Quiero decirle a la gente todos los miércoles en la mañana en el Ajá. programa de Ricardo Brown y Roberto Rodríguez Tejera en la emisora Actualidad Días 40M, Ajá. porque es realmente gratísimo, muy reconfortante, muy provechoso, muy mágico escuchar a Orlando González Esteban todos los Gracias. miércoles en la mañana. Ahora Gracias. fíjate tú, Orlando, Vargas Llosa, en su reseña, en su libro de reseña de la obra de García Márquez y del propio Gabriel García Márquez, la llama Historia de un deicidio. Ajá. Y en estos días, leyendo a un gran filósofo venezolano, filósofo y economista, Emeterio Gómez, él de alguna manera asociaba la idea del artista, del creador y sobre todo del hombre de letras y sobre todo el poeta, lo asociaba a la idea de Dios. Él decía que una prueba de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios es que el hombre tiene como Dios la capacidad de crear ex nihilo, la capacidad de crear desde la nada. Y eso es lo que hacen los poetas, crear desde la nada. Entonces yo te pregunto a ti, en esta sociedad tan deshumanizada, tan robotizada, tan vertiginosa, ¿cómo se siente ser poeta? Yo me siento muy bien, ¿no? Me siento muy bien porque vivo en mi mundo. No estoy totalmente alejado de la realidad, pero sí a la hora de escribir y de leer y de imaginar. Yo entro en otra dimensión de mi persona y del mundo en el cual me desarrollo. Para mí la palabra poesía siempre ha estado muy relacionada, Alexis, con la palabra imaginación y sobre todo con la palabra revelación. Yo necesito que el poema me diga algo que yo no sabía que yo podía decir. Es decir, cuando escribo poesía e incluso prosa, que he escrito mucha prosa, yo me siento a escribir con la esperanza de verme de repente diciendo cosas que yo no había planeado decir. Yo sé que suena un poco raro, pero eso es lo que me sucede. Entonces, sí, yo creo que entre las ilusiones del poeta está presentarle al lector un mundo nuevo, un mundo recién creado, en nuestro caso recién recreado, ¿no? Como a través de la palabra y de la imaginación. Eso es lo que hago constantemente en la radio. Tomo una pastilla de jabón, ¿no? Y trato de demostrar cómo una pastilla de jabón se sacrifica en beneficio nuestro. Cómo esa pastilla de jabón aromática, hermosa, suave al principio, se va destruyendo, se va ensuciando, acaba corriendo por una cloaca. ¿Para qué? Para purificarnos, para limpiarnos. Eso que yo te acabo de decir y que se puede hacer con el jabón, eso es lo que hace la poesía con el mundo. De manera que sí, que en cierta forma repite la costumbre, entre comillas, de Dios de presentar cosas nuevas, ¿no? ¿Qué sentiría Alexis, por ejemplo, Adán cuando vio por primera vez en el paraíso la primera orquídea, el primer venado, el primer atardecer? ¿Qué sintió Adán ante aquello? Bueno, eso es lo que el poeta quiere que el lector sienta. Esa suerte de perplejidad, de repente encontrarse con una dimensión ignota hasta ese momento de la realidad. Y en ese mundo es en el que yo me desenvuelvo. La lógica, la cosa demasiado racional, común, no me atrae tanto como esa capacidad de repente redescubrir cosas y compartirlas con el lector. Sí, ahora estaba escuchando con mucha, bueno, estaba escuchando con mucha emoción, pero también con mucha atención, porque dijiste algo que es realmente
revelador del trabajo del poeta, del escritor, ¿no? Y es como esa palabra, revelación, cómo la obra se va revelando a sí misma. Yo recuerdo que cuando escribí una novela que a mí me parece una de las poco mejores Mm. que se llama Los Premios de Cortázar, Ajá, él decía que de alguna manera la obra se independizó de él. Él quiso hacer una cosa y la claro, obra terminó siendo otra. Entonces, claro, ¿cómo claro. se produce ese fenómeno de la independencia de la obra con respecto al autor? Bueno, te voy a decir una cosa para que veas. Yo en cuestiones de poesía he sido un gran aficionado a las formas tradicionales de la poesía, que hoy no se estilan tanto, pero que a mí me La rima y siguen la métrica, por la ejemplo. rima, la métrica, la musicalidad del poema, ¿no? Muchas veces a mí se me ocurre una frase, estoy caminando por la playa y se me ocurre una frase, veo las gaviotas, las veo casi inmóviles sobre el mar esperando un pececillo sobre el cual arrojarse y se me ocurre un verso. Y digo, ay, mira, mira, mira esta frase, qué cosa tan curiosa. Sigo caminando, repito la frase y se me ocurre un segundo verso. Y después se me ocurre un tercero y tengo que correr para llegar al estudio y que no se me olvide lo que se me va ocurriendo a medida que me dirijo a él. Yo no planeaba cuando salí a la playa escribir ese poema. Es simple y llanamente que de repente se nos facilita una frase, un verso, y es como tirar de un hilo y ver salir el resto del poema de él. Para mí eso es lo principal. Yo creo que el poema es escrito a partir de la voluntad. Por eso no creo en el poeta que escribe, voy a escribirle un poema a José Martí. No, yo no puedo escribir así. Yo me puedo poner a escribir un poema sobre algo y de repente mencionar a Martí e irme con Martí a decir quién sabe cuántas cosas. Pero me gusta esa espontaneidad de la cosa que surge sin planeamiento, de una manera espontánea. Claro, una vez que uno está escribiendo, uno tiene suficiente oficio para que eso Claro. que se le va ocurriendo rime, tenga una musicalidad, tenga una coherencia, sorprenda si uno está ese día de suerte, etcétera, etcétera. Pero me gusta que el poema sea algo inesperado y que me sorprenda a mí y luego, si me sorprende a mí, que sorprenda al lector, ¿no? Sí, es sumamente interesante. Fíjate tú que yo conversaba en estos días con mi mujer, Teresa, que es argentina, Ajá, sobre esa cuestión tan interesante como algunas veces el, el poeta es poeta es porque escribe poesía, mm, pero también porque lleva una vida poética, porque en sí mismo es un transportador de la poesía. Por ejemplo, yo recuerdo que Buñuel, que en los primeros ajá, tiempos, cuando él estaba en la residencia de estudiantes, con Dalí, con García Lorca, entonces él le tenía mucha antipatía a García Lorca. Pero ajá. unos años más tarde, unas décadas más tarde, cuando le preguntaron por García Lorca, qué le parecía a García Lorca como poeta, entonces a él lo único que se le ocurrió decir, bueno, en Federico la poesía era él. Claro, claro, claro. Alexis, pasa una cosa. Existe todavía en nuestra gente, hablo de Iberoamérica, la idea de que poesía es verso. La poesía no es el verso. La poesía es una calidad, es una delicadeza, es una luminosidad que se da en prosa. Cuando uno lee, vuelvo a él, a José Martí, sus textos en prosa están más llenos a veces de poesía que sus versos. ¿Por qué? Porque el poeta se manifiesta de muchas maneras y convierte la prosa en algo totalmente, y no estoy hablando de prosa poética, estoy hablando simple y llanamente de una prosa cargada de una belleza tal que adquiere un nivel más allá del nivel del narrador, del periodista, del cuentista, del filósofo. No, es el lenguaje llevado a otro nivel gracias al milagro. Ahí tienes una palabra que también suelo relacionar con la poesía. Hay algo de milagro en el poema. Cuando el poema es un milagro, es cuando golpea al lector y- e incluso toma por sorpresa al autor, ¿no? Por ejemplo, yo soy un amante del haiku, como quizás me has oído decir en la radio Claro, de Miami. ¿Por qué? Porque en 17 sílabas el haiku puede dejarte deslumbrado. Aún en Kioto, Kioto es la segunda ciudad de Japón, una ciudad maravillosa, una ciudad monumento. El cuco es el pájaro nacional de Japón. Bueno,
Me explico, nosotros los latinoamericanos que vivimos en el extranjero y que lamentamos lo que ha sucedido en nuestros países, vemos con tristeza cómo de regresar a ellos encontraríamos aquello en muy mal estado, muy distinto a lo que fue cuando nosotros vivíamos allí, ¿no? Los iberoamericanos necesitaríamos un soneto, un gran poema en verso libre para explicar todo esto. Hay un poeta japonés, el gran Matsuo Basho, el maestro del haiku, que escribió lo siguiente: aún en Kioto, si oigo al cuco cantar, añoro Kioto. Qué maravilla, ¿no? Ya qué maravilla. Es decir, aún estando en Kioto, si oye al pájaro nacional de Japón cantar, echa de menos Kioto, porque el Kioto que tiene a su alrededor no es el que él recordaba. ¿Y dónde está ahora el Kioto que él recordaba? En el canto del cuco, en el canto del pájaro. Eso dicho en 17 sílabas. Para mí eso es la poesía. Y no, Hay, sobre todo, Orlando, que grandes escritores como Borges, ¿no? sí, Como un poeta venezolano que ahora es que están descubriendo internacionalmente, que es José Antonio Ramos Sucre, que por cierto hicieron poesía en prosa, en el sentido de que toda la prosa de Borges era poética y toda la poesía de Ramos Sucre era en prosa. era en prosa. Entonces, ellos insistían mucho en la necesidad de la concisión, ¿sí? Claro, De poder decir las cosas con pocas palabras, sí, porque sí, sí. cada palabra tiene una potencia, cada palabra alude a una cosmovisión. Entonces, el que es capaz de hacer esa conexión de las palabras hace el milagro al cual tú haces alusión. Claro, claro. Yo he sido un partidario siempre del texto breve, en prosa y en poesía. Y este libro que vamos a presentar aquí en el Cubic Center, donde estoy en estos momentos, el próximo sábado 26 de octubre a las 4 de la tarde, este libro está hecho, Alexis, de frases muy breves. Hay versos también. El parlachín extraviado. El parlanchín extraviado. ¿Quién es el parlanchín extraviado? El parlanchín extraviado es el pueblo cubano. Parlanchín porque hablamos mucho. Extraviado porque está desorientado en el laberinto de su historia desde hace muchos años. Y por mucho que hablemos y hablemos y hablemos, no acabamos de encontrar el rumbo exacto para devolverle a nuestro país un destino mejor, un destino distinto, ¿no? Bueno, en este libro que voy a presentar aquí en el Cubic, los textos, a veces hay textos de una sola línea. A ver si tengo alguno de ellos por aquí para decírtelo. Por favor. El fuego abisma tantas lenguas y no poder hablar. Sí, señor. La Torre de Babel. Claro, claro. El fuego, ¿qué cosa? Es un montón de llamas, de lenguas, ¿no? Sin embargo, qué tragedia, según el cubano, qué tragedia que no pueda hablar. Aquí tengo otro. El hombre nuevo cubano, es decir, el hombre creado por la revolución, cuenta con un atributo inédito a sus antepasados: pelos en la lengua. El hombre nuevo cubano no ha podido manifestarse con la libertad que se manifestaba antes, que nos manifestamos nosotros o los que vivimos en el exilio. Le han crecido pelos en la lengua. Es decir, es un libro hecho de brevedades. Este es un poco raro, pero también refleja eso que estamos hablando del deseo de uno, a veces fallido, de condensar lo que uno quiere decir. La mudez de los peces alerta al cubano sobre los peligros de la profundidad. Profundo. Oh, hay que tener mucho cuidado con ser profundo porque te puedes quedar mudo como los peces. Sí, Ellos señor. viven en las honduras, ¿eh? Y han perdido la voz. El cubano se niega a ser profundo porque puede pasarle lo mismo que le pasó a los peces. Sí, señor. Mira, mi querido hermano parlachín extraviado. Vamos a terminar, a agotar estos minutos que nos Sí, quedan, sí, cómo no. resaltando una gran ventaja comparativa o competitiva, como se quiera ver, de los cubanos.
que es haber tenido un vocero histórico que trasciende la historia, que es José Martí. Claro. Y yo sé que tú eres muy martiano. Ajá. Entonces, esa inspiración que le da a los cubanos haber tenido un poeta tan refinado, con un manejo tan riguroso del idioma, pero al propio tiempo tan inspirado y al propio tiempo tan comprometido con la libertad como Martí, le da a los cubanos una responsabilidad histórica muy importante. Definitivamente. Martí fue un hombre excepcional, porque fue, si no hubiera sido el patriota que fue, un hombre solo capaz de organizar una guerra, algo más difícil, capaz de unir a los cubanos, los del exilio y los que vivían en Cuba. Un hombre capaz de eso y capaz al mismo tiempo de construir una obra literaria. Martí muere a los 42 años, Alexis, y la versión que tengo yo, la edición de las obras completas de Martí, que son del año 75, siguen apareciendo textos. Esa edición tiene 27 volúmenes. ¿Cómo es posible que un hombre en 42 años, sin un hogar fijo, sin una biblioteca, sin un matrimonio feliz, con una situación económica precaria, pudiera escribir tanto y pudiera hacer tanto, ¿no? Martí es un ejemplo imposible de emular, pero sí debe estar en nuestra conciencia para que sepamos a dónde puede llegar un cubano si se lo propone. Y tiene la nobleza y, por supuesto, el genio que tenía José Martí. Bueno, sí, señor, y yo tengo que agradecerte a ti que oyendo uno de los programas tuyos con Ricardo Brown y Roberto Rodríguez Tejera, dos tremendos periodistas y Sí, buenos sí. amigos, Ajá. rescaté una frase de Martí que tú usaste, ¿no? La rescaté en el libro que acabo de escribir, A ver. que la frase es que Martí, para caracterizar la sociedad neoyorquina Ah, finisecular del siglo XIX, la llamó sin fe y sin sosiego. Esa ujú. frase me impactó tanto que Claro, la claro. recogí en mi libro. Y tiene una gran actualidad. ¿Quieres tú una ciudad más poco sosegada Sí, que señor. Nueva York? ¿Quieres tú una época con menos sosiego que la nuestra? Vivimos en el desasosiego. Así que nada, qué bueno que recogiste esa frase y que pudiste incluirla en un texto tuyo. Bueno, hermano querido, qué grato como siempre escucharte. Ojalá Gracias. todos pudiéramos escucharte más porque tu inspiración es también milagrosa. Ah, es un placer conversar siempre contigo y te agradezco mucho, Alexis, esta oportunidad de pasar un rato contigo y con tus seguidores. Gracias de veras. No, y gracias también a Beatriz Urgelles, que Por es una supuesto. tremenda promotora cultural. Yo la adoro a ella. Bueno, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV, en esta conversación gratísima con Orlando González Esteva, un cubano de pura cepa. Que Dios te bendiga, Orlando. Igualmente a ti, Alexis. Ya sintonizados con Alex.